Compañeros, buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia y su presencia a esta reunión que pues correspondería ser técnica, pero por ahí por cuestión de logística de los expositores, y el ingeniero Gerardo García hizo un intercambio aquí con el institucional y entonces ahorita vamos a presentar la sesión institucional, que en esta ocasión nos acompañan dos compañeros muy conocidos de ustedes y de mucho tiempo del colegio, que es el ingeniero Luis Gerardo del Muro Caldera y aparte también el ingeniero Néstor, quien acaba de tomar posición como presidente del colegio del Analisec, o sea, de los laboratorios aquí de Aguascalientes. Ambos van a exponernos temas afines a ellos, pero me gustaría que el ingeniero Francisco Tapia leyera la semblanza de ambos. Gracias. Buenas noches. Aquí haciendo una semblanza de nuestros expositores. El ingeniero Néstor Gerardo Ortiz Villaseñor tiene una formación académica como ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un diplomado en cimentaciones en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Special Inspector en American Concrete Institute CAP, México. Acreditaciones y certificaciones: gerente general de Laboratorio, Sistemas y Control de Obras, reconocido por la Asociación Mexicana de Asfaltos de Mezclas Asfálticas de Alto Desempeño, Protocolo AMAC Nivel 2 y agregados. Miembro fundador de la Delegación Aguascalientes ante la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, AC. Su experiencia laboral de 1988 a 1989, profesor en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, docente para las materias en las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura. De 1990 a 1993, en el Banco del Centro, subgerente de zona Centro Occidente, control técnico y administrativo de 144 sucursales en los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes. De 1993 al 2019, en Banco Mercantil del Norte, asesor externo para áreas de obra civil y mantenimiento, zona centro en los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Del 2005 al 2006, 20º Consejo del SICA en Aguascalientes, titular del Comité de Relaciones Institucionales. Desde 2007 al 2008, en el 21º Consejo del SICA, en el Comité de Difusión y Promoción de Publicaciones y vicepresidente del Consejo. En 2010 al 2011, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y miembro del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Construcción Aguascalientes. En 1993 a la fecha, Laboratorio SICO, responsable técnico y jefe de laboratorio para el control de calidad de obras ejecutadas por CAPSE, Bansen, ISTE, SOP, IBEA, calidad de obras ejecutadas para Nissan, Walmart del Centro y Latinoamérica, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Obras Públicas, Grupo Aeroportuario del Centro, Pemex, Sedena y CFE. 2022, presidente de la Delegación Aguascalientes, Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, AC. En 2018, expositor de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, AC, Mezclas Asfálticas de Alto Desempeño, Centro SCT Zacatecas. 2017, expositor en la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Asociación Civil, curso Control de Calidad de Mezclas Asfálticas, Centro SCT Zacatecas. Ahora corresponde al ingeniero Luis Gerardo del Muro, ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su experiencia laboral de 1986 a 1996 en la empresa Supervisión Integral de Obra Civil SADCB, de cargo de auxiliar de laboratorio a coordinador de laboratorio.
En el periodo 96 a 1997, en la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes. Cargo jefe de Departamento de Control de Calidad. Y como trabajo relevante, la instalación del Comité para la actualización de la cartografía de grietas y fallas geológicas. En el periodo de 1997 a 1998, en la dependencia Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, con el cargo de jefe de Departamento de Control de Calidad y jefe de Departamento del Parque de Maquinaria. Trabajos relevantes: implementación del sistema de almacenes y el sistema de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular y maquinaria. Creación de la Paramier cartográfica digital de fallas y grietas Orbix X. Creación de las fichas técnicas de urbanización. Del periodo 1999 al 2000, en la dependencia de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, como director de supervisión y licitación de control de calidad. Trabajos relevantes: la creación del Comité Interinstitucional de Licitación y Obra Pública, creación del Comité de Municipalización de Fraccionamientos y la creación del nuevo Sistema Digital de Fallas y Grietas, CIDIFAC. Del 2001 al 2004, en la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, como cargo de secretario de Obras Públicas, y como trabajos relevantes: ampliación de Avenida Fundición, ampliación de Avenida Belisario Domínguez, modernización de Avenida de los Maestros, la creación del eje vial Canal Interceptor, construcción del último tramo de Prolongación Zaragoza, construcción de la tercera etapa del relleno sanitario de San Nicolás y proyecto del Estadio Victoria. Del 2004 al 2010, en la dependencia de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, como secretario de Obras Públicas. Trabajos relevantes: el Parque Urbano Isla San Marcos, así como la creación del Boulevard San Marcos, el Plan Maestro de Regeneración del Río San Pedro, la modernización del Distrito de Riego 001, construcción de la primera etapa del nuevo Hospital Miguel Hidalgo, de 200 camas, y la consolidación de los circuitos carreteros del Estado, 12 pasos a desnivel, santuario y escultura monumental del Cristo Roto en San José de Gracia. Del 2010 a la fecha, en la empresa Grupo Ambiente, Arquitectura y Construcción SDRL DSB e Ingeniería, Proyecto y Control de Obra SDRL DSB, y cargo director técnico y apoderado legal. Trabajos relevantes: control de calidad de planta Nissan 2, libramiento carretero poniente, distribuidor vial Avenida Aguascalientes Norte. Otros cargos: del 2018 al 2019, en la institución Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción AC, como presidente de la delegación Aguascalientes. En el periodo del 2012 a la fecha, en el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes AC, ha permanecido y colaborado sin interrupción con los consejos directivos 24, 25, 26, 27 y 28, en cargo de vocaliar y geotecnia. Y ellos son los dos expositores que vamos a tener el día de hoy aquí con nosotros. Les paso el micrófono. Pues buenas noches a todos, tanto los presentes como vía Zoom. Es un placer en lo personal para mí, como miembro de este colegio de hace muchos años, muy querido por mí, y que he participado en algunas otras comités de este colegio, y ahora me toca estar como presidente de la ANALICEC. La ANALICEC, vamos a presentarles aquí un pequeño video de presentación, y nosotros agrupamos a los laboratorios del estado de Aguascalientes y algunos de Zacatecas y San Luis Potosí. Somos los laboratorios de control de calidad básicamente, y pertenecemos a la Asociación Nacional con un conjunto de varias delegaciones. Nosotros, esta delegación Aguascalientes, tenemos laboratorios de San Luis,
Zacatecas y los propios del estado. Y estamos muy orgullosos de representar en el bienio 22-23 para hacer nuestro mejor esfuerzo, coadyuvar con los colegios, como en este caso el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, apoyarnos en todos los organismos que nos dedicamos a la construcción, y obviamente nuestro objetivo es brindar los servicios de control de calidad y que las obras que se ejecutan, donde participamos los asociados, tengan el mejor nivel de calidad posible de acuerdo a normas vigentes, las legislaciones aplicables, en este caso del estado de Aguascalientes, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y las que aplican pues para las diversas pruebas que nosotros hacemos en nuestra labor diaria de los laboratorios. Y es un orgullo que un expresidente del Consejo número 3 del ingeniero Luis Gerardo del Muro viene a hacernos una presentación sobre un tema de geotecnia, y con orgullo pues es un miembro importante que nos acompaña el día de hoy y al cual pues la ANALICEC le debe buena parte de esta formación, y que trataremos de que esto siga hacia adelante cumpliendo los mejores objetivos y estándares para todos nuestros asociados. Agradecemos al ingeniero Filemón la invitación a su comité, y pues estamos aquí también para apoyar en todas las actividades de este colegio. Sin hablar más, presentaremos un video donde se explican nuestras actividades principales, y gracias al colegio. ANALICEC, construyendo la cultura de la calidad en México. La Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, AC, agrupa a 217 firmas de laboratorios dedicados al control y verificación de calidad de los materiales para construcción desde hace 50 años. Nuestra misión es brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de difusión, capacitación, asesoría y representación nacional e internacional para los miembros de la asociación. Nuestra visión es ser una asociación líder reconocida tanto nacional como internacionalmente, que promueve la cultura de la calidad a través de los principios básicos de sus miembros, como son honestidad, oportunidad de información y mejora continua. Políticas de calidad. ANALICEC se compromete a difundir, promover y apoyar a todos los laboratorios miembros de la asociación, trabajando bajo la normatividad vigente para contribuir al desarrollo de los laboratorios de verificación de calidad de los materiales para la construcción. Objetivos. Difundir los beneficios que representan a los laboratorios para la calidad y funcionamiento de las obras de ingeniería y la ejecución de ensayos de laboratorio. Promover ante las autoridades correspondientes la aceptación y el reconocimiento de los laboratorios miembros de la asociación. Auxiliar a las autoridades en la formulación y cumplimiento de las normas y reglamentos de construcción. Establecer relaciones profesionales entre los laboratorios con actividades afines. Promover investigaciones conjuntas e intercambios de experiencias de interés común entre los asociados, elevando su nivel técnico. Evitar la competencia desleal de los laboratorios. Promover convenios de cooperación mutua con las universidades y otras instituciones afines, así como con instituciones de gobierno en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal. El presidente en turno de la mesa directiva en el periodo 2020-2021 a nivel nacional es el ingeniero Francisco Javier Pérez Vidal. A nivel local, el presidente es el ingeniero Efrén Hernández Zavala. Actividades ANALICEC. Capacitación. La asociación ha desarrollado en conjunto con instituciones audiovisuales y manuales demostrador para la capacitación del personal técnico. Normalización. Se cuenta con representación ante el ONCE, AMIT y diversos organismos de normalización, participando en la revisión, divulgación y distribución de normas nacionales e internacionales. Acreditamiento. Participación en la entidad mexicana de acreditación como apoyo a los asociados, brindando así asesoría directa, así como la participación en talleres para aplicar el sistema de gestión de calidad. En la ANALICEC estamos autorizados como proveedor de ensayos de aptitud ante la entidad mexicana de acreditación en las siguientes subramas: concretos, geotecnia, asfalto y metalmecánica.
Reuniones nacionales. Congreso Analicet. Año con año se lleva a cabo la reunión nacional de la asociación, en donde participan los profesionales más distinguidos de los sectores público, privado, académico y empresarial de la industria de la construcción en México. Esto permite que los laboratorios asociados, así como los profesionales de la industria de la construcción y el público en general, se mantengan actualizados. Difusión. Los eventos y cursos impartidos se difunden a través de diversos medios de comunicación. En Analicet tenemos enlaces con otros organismos, como son la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado, Asociación Nacional de Compañías de Supervisión, Asociación Mexicana del Asfalto, Instituto Mexicano del Transporte, Entidad Mexicana de Acreditación, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, American Concrete Institute, American Building Society. La Analicet Delegación Aguascalientes integra a los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, dando servicio en control de calidad a obras de carácter público y privado en las tres entidades. Las empresas asociadas a Analicet Delegación Aguascalientes son Supervisor Integral de Obra Civil, Introspección en la Ingeniería, Laboratorio Julima para la Construcción, Sistemas y Control en Obras, Prestec, prestadora de servicios técnicos para la construcción, Construcciones, Ingeniería y Asesoría de San Luis, OSOR, Laboratorio más Ingeniería Civil, Ingeniero Miguel Ángel Romero Navarro, Ingeniería, Proyecto y Control de Obra, Corporativo y Construye, Análisis, Control y Supervisión de Infraestructura, LAMAS, Laboratorios y Servicios, Contratos y Servicios Maquipa, BLT, y Topografía, de Laboratorio de Supervisión, Laboratorio de Suelos y Calidad, que estaba como abierto. Cuando lo pusieron esta parte, salió aire. Los socios de la Delegación Aguascalientes pretendemos Congelar ahí la todo calidad el de las papel. diversas dependencias de las tres entidades para garantizar la vida útil de los proyectos de obra pública, desarrollando nuestra actividad en base a la ley y reglamentos vigentes, así como disposiciones del Comité Interinstitucional y normatividad vigente. En la Analicet Aguascalientes estamos comprometidos. Trabajamos por la excelencia. Aquí hicimos una síntesis de las principales actividades del Analicet. Queremos dar el crédito a quien elaboró esta presentación, que fue el anterior presidente, el ingeniero Efraín Hernández. Las imágenes que vieron, muchas de las convenciones nacionales, fue un evento en Puebla que se le tocó aquí al ingeniero Luis Gerardo del Muro. Por ahí aparecemos varios. Son eventos muy grandes, donde se invita a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Infonavit, pues todas las dependencias afines. Se trata de darle la mayor difusión. Hay exposiciones. Acaba de pasar en la última semana de noviembre. Tuvimos, después del año de la pandemia,
La reanudación de estas convenciones nacionales fue en Puerto Vallarta con una buena asistencia de laboratorios a nivel nacional, donde se hacen las asambleas nacionales y se reeligió el comité, quedando el ingeniero Pérez Vidal nuevamente. El anterior comité que estaba 2021 fue reelegido en esa asamblea para el año 22-23. Y pues es lo que yo quería comentar y estamos a sus órdenes con toda la cooperación de los servicios que hemos dado en conjunto aquí con el colegio, que son básicamente cursos técnicos que les sirven a los ingenieros civiles, les sirven a las empresas constructoras, a las empresas de supervisión y que hemos tenido siempre muy buena acogida aquí en el colegio para hacer esas exposiciones y que son de beneficio para lograr sobre todo un fin, que es la mejora de la calidad continua en las obras que se ejecutan en nuestro estado de Aguascalientes y donde están nuestros socios. Eso es lo que me correspondería a mí agregar y les agradezco su atención. Muchas gracias, ingeniero. Pues un aplauso por su presentación, ¿verdad? De conocer qué es la Analicé, que pues, realmente está ligada con la actividad de nosotros, sobre todo en supervisar la calidad, ¿verdad? De todos los materiales. Entonces, ahora le paso el micrófono al ingeniero Luis Gerardo del Muro. Muy buenas noches, pues agradezco esta oportunidad que nos da nuestro colegio, señor presidente, el ingeniero Filemón, nuestros amigos de aquí del Colegio de Ingenieros, pues finalmente aquí compartimos muchas experiencias. Y bueno, esta sesión la planeó el ingeniero Eliel Avendaño, esperemos que se encuentre bien y no ande tosiendo. Sí, sí, como una sesión híbrida con Analicé. Aquí vamos a tocar un tema técnico y básicamente lo que voy a hacer es platicarles algunas de las experiencias que hemos vivido aquí con problemas comunes en nuestro estado de Aguascalientes. De entrada, pues ya sabemos algo que venimos trabajando desde hace muchos años con las fallas geológicas en nuestro estado, las fallas dentro de nuestro valle de Aguascalientes. Y no nos vamos a meter a la discusión de cuál es el origen, porque creo que hasta ahorita pues, no se han podido poner de acuerdo. Lo que es un hecho es que existen y que tenemos como ingenieros civiles que darles solución y pues no podemos frenar la construcción, así como en otros estados, como en la Ciudad de México o en Guerrero, en Michoacán, pues no dejan de construir porque hay sismos. Pues aquí no vamos a tampoco a dejar de construir porque tenemos este problema de las fallas geológicas. Y aquí vemos algunos ejemplos de cómo se manifiestan las fallas, las fracturas en nuestro suelo, en la corteza, que llegan a ser pues bastante agresivas en algunos de los casos. Aquí podemos ver algunos de los recorridos que hemos hecho en el Comité Interinstitucional de Fallas y Grietas que fundó aquí nuestro amigo y exsecretario y socio fundador de Analicec, el ingeniero Armando Roque. Y bueno, que ha sido muy productivo estos comités de seguimiento. Y pues vemos aquí algunos de los ejemplos de las fallas y los daños que estas generan, que en algunos de los casos llegan a ser catastróficas. Y sobre todo, hay una mala, hasta la fecha, información o desinformación, y muchas de las personas creen que sobre reforzando las estructuras se puede lidiar y mitigar esto, y no, pues lo único que ocurre es que pues con el tiempo, de todos modos, llegan a fracturarse las estructuras. Y aquí vemos lo agresivas que puedan ser. Miren, este corte nos da un ejemplo de una falla reciente, o que al menos no se tenía registro
en la zona de Jesús María, muy cercana al tercer anillo de circunvalación, donde vemos la fractura principal y pueden ustedes observar la zona de desgarre tan grande que tiene esta falla y el desplazamiento. Ahí señalé con algunas líneas punteadas en color rojo para que dejar evidente la caída de uno de los lados o de los bloques, que ha llegado a ser hasta de más de un metro. Ustedes pueden observar cómo estaban originalmente los estratos y cómo se han desplazado, ¿sí? Y por otra parte, pues este tipo de fracturas trae consigo una serie de agrietamientos derivados de la misma falla por tensión, y llega a ser pues muy grande la zona de afectación, y por consiguiente es importante para nosotros los geotecnistas, los ingenieros civiles, en conjunto con el geólogo y el geofísico, el poder definir qué tan grande debe ser esa franja de afectación o restricción de construcción para que no existan riesgos en lo que desarrollemos encima de estos terrenos. Hay algunas otras fallas, y estas a lo mejor no son muy conocidas, pero me llamaron la atención. Estas están en los límites del estado de Aguascalientes con Zacatecas, en la carretera Calvillo-Jalpa. Ahí podemos ver una fractura inactiva, a través de la cual hubo un flujo de lava, generándose ahí una zona basáltica, y esta pues se encuentra inactiva, pero finalmente es una falla. ¿Cuál es el problema de las fracturas o fallas inactivas? Que por lo general se rellenan con materiales blandos y es muy posible o facilitan la filtración de agua. Y al presentarse la filtración de agua, por consiguiente, hay migración de finos, y si alguna cimentación se encuentra apoyada en esto, pues puede generar problemas. Adelante. Hay otras discontinuidades en el suelo, como son las grietas, que pueden ir asociadas a fallas. Pueden ser grietas por tensión o por desecación del suelo, o pueden ir asociadas a paleocauces. En este caso, a diferencia de las fallas geológicas, no se genera la caída de alguno de los bloques. Sin embargo, sí se presenta una discontinuidad en el suelo, y por consiguiente también se pierde confinamiento en el suelo, y hay que tener cuidado con lo que estemos cimentando. Por otra parte, también propician la filtración de agua, y en algunos de los casos pueden generar también migración de finos, que posteriormente pueden dar origen a colapsos. ¿Qué hacemos dentro de la geotecnia, al menos con las herramientas que tenemos aquí actualmente disponibles, para determinar la franja de afectación una vez que hemos hecho el trabajo de manera conjunta con el geólogo y con el geofísico? Bueno, pues determinar qué grado de alteración ha tenido el suelo por efecto de la fractura, y lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido obtener muestras inalteradas de la zona de molienda o de debilidad cercana a la grieta, y posteriormente someterla a ensayos triaxiales para determinar los parámetros mecánicos y poder medir la resistencia al esfuerzo cortante. Cuando una fractura se presenta en el suelo, tiene un comportamiento bajo las cargas de las construcciones muy similar a la de un talud. Entendamos que se perdió la continuidad en el suelo, y por otra parte existe una posibilidad de deslizamiento que se asemeja mucho a una falla local. Entonces, teniendo los datos y los valores del ángulo de fricción interna y cohesión de la zona de debilidad que cercana a la fractura, más las cargas a las que van a estar sujeto a esa estructura, podemos determinar
el riesgo de deslizamiento que pueda tener bajo el efecto de esa carga. En algunos de los casos, el suelo no se ha alterado tanto y podemos acercar mucho más la construcción hacia donde se presentó la falla o la fractura. O si la carga también es importante, ¿qué tanto la podemos ir alejando de la zona o se debe de alejar de la zona de fractura? Para esto es muy útil, pues, el uso del análisis de estabilidad de talud basado en la resistencia al esfuerzo portante. De esta manera, podemos definir ya con certeza la zona de restricción y, por otra parte, también hasta qué tanto podemos incrementarle la carga al suelo sin que ocurra un deslizamiento o desgajamiento de la zona de fractura. Recordarán que en el Código Municipal, lo que es la zona de alto riesgo limita la construcción en una franja de 5 metros siempre y cuando, y se permite la construcción siempre y cuando exista un análisis y un diseño estructural adecuado en esa zona. O sea, no restringe totalmente la construcción, pero sí indica que debe de estar respaldado en un análisis donde intervenga el geólogo, el geofísico, el mecanicista de suelos y, por consiguiente, un ingeniero en diseño estructural. Algunas de las zonas, soluciones en zonas afectadas es, en primera, podemos dejar una franja de restricción que puede aprovecharse como área verde o para andadores o como camellones o como vialidad. Puede presentarse una segunda zona con un tratamiento especial donde se presentan algunas de las grietas de tensión que no llegan a afectar por completo el suelo y pueden llegar a ser superficiales o no tan profundas. En este caso, pueden manejarse sistemas como pilotes anclados hasta donde no existe ya una evidencia de que haya un fisuramiento en el suelo, o bien se puede manejar una geocelda con el empleo de geosintéticos para confinar una plataforma que permita soportar las cargas. Y obviamente también a los drenajes pues se les debe de dar, o a las líneas de agua potable, y cualquier instalación, se le debe dar un tratamiento adecuado para que no vayan a sufrir algún daño de fracturamiento o de falta de hermeticidad o problemas de hermeticidad en las tuberías. Esta solución que presento me da mucho orgullo porque me permitió el ingeniero Gerardo García González hace 25 años colaborar con él en la solución de una residencia afectada por una falla, la falla Pulgas Pandas Fátima. Esta se ubica en Chopo 110 y pues aquí hay una evidencia clara de que tienen solución estructural aún cuando ya se han presentado este tipo de problemas. ¿Qué fue lo que se hizo en ese entonces? Primeramente, hacer un estudio geofísico para ubicar perfectamente si no había otras fallas o grietas asociadas a la falla. Posteriormente, se tomaron muestras inalteradas, se hizo análisis de estabilidad de talud y se le proporcionó toda la información al ingeniero Gerardo García y diseñó el sistema de articulación para esta residencia. En la siguiente imagen van a ver la construcción en el interior, cómo después de 25 años, pues ahí está funcionando. Vean en la fotografía, en la cuarta fotografía de izquierda a derecha, el desnivel que ha tenido paulatinamente con el tiempo. Originalmente eso se había pensado
para dejarlo como un vivero, un jardín, una jardinera interior, pero les ha dado tanta seguridad a los propietarios que decidieron colocarle duela. La estructura que ven arriba está articulada, tiene un domo que se va ajustando con el desplazamiento, pero pueden ustedes ver la evidencia en la barda de cómo se ha generado el desplazamiento a lo largo de 25 años. Creo que es una muestra muy evidente de que todos los problemas se les puede dar una solución. En algunos de los casos, en las zonas de grietas, se pueden manejar también pilas de control que permitan la nivelación utilizando elementos estructurales como parte de una subestructura que permita la renivelación. Aquí hay un caso simple resuelto con pilotes cortos, pero un caso evidente lo pueden ver ustedes en la cancha Hermanos Carrión. Está resuelto con un sistema similar. En el caso de los pavimentos, esto, bueno, ya quedó plasmado en la ficha técnica 111, donde está la zona de molienda de la grieta, se rellena con un material granular o fragmentos de roca para evitar que tengamos pérdida de material por efecto del desplazamiento. Posteriormente se coloca un pedraplén que sirve de alguna manera como colchón. Adelante. Este pedraplén posteriormente se cierra con un material granular de menor tamaño y de esta manera estamos generando una estructura que permita el libre movimiento del suelo sin que afecte tanto el pavimento, para aumentarle la resistencia estructural al pavimento que se va a construir encima de él. Se coloca una malla biaxial con traslape y posteriormente encima de la malla biaxial se pueden utilizar geotextiles no tejidos para evitar la migración de finos. Estos obviamente deben de ser traslapados y unidos adecuadamente, y posteriormente se construyen las siguientes capas de terracería. Aquí vemos la construcción de la subrasante y la subbase. Esto es un pavimento que lo pueden ustedes observar en Avenida Alejandro de la Cruz Saucedo o en la terminal de autobuses norte de Avenida Independencia. Este tratamiento ha sido aplicado, esas fotografías son de esos sitios justamente. Y bueno, esto nos permite aumentar el periodo de conservación, aplazarlo más y reducir los costos de conservación. Una vez terminadas las capas inferiores del pavimento, se le coloca una superficie de rodamiento flexible que puede ser de asfalto, adoquinada, que permita el reacomodo con el desplazamiento del suelo. Algo novedoso y algo que he venido aprendiéndole a los señores geólogos y los geofísicos, y cuando lo empecé a escuchar, pues se me hacía hasta raro el nombre, los paleocauces, pero ahora que he estado trabajando mucho en conjunto con ellos, pues la verdad es que es un problema muy común aquí en Aguascalientes. Dentro de la ciudad de Aguascalientes se presenta mucho en la zona poniente y sur poniente de la ciudad, a la altura de Terranza, Reserva y todos esos fraccionamientos. No son fallas lo que hay ahí, son paleocauces. Y son muy comunes, dan la apariencia de una falla y tienen un comportamiento similar, pero el tratamiento debe ser diferente. Aquí en las fotografías de la derecha es muy evidente el colapso de un colector que fue construido sin el conocimiento de que existiera ahí un paleocauce. Es muy
Valiosa aquí los estudios previos de geofísica para poder identificarlos y el apoyo del geólogo para registrarlos. Aquí pueden ver ustedes un estudio geofísico donde el ingeniero Francisco Aguilar define que existen en esa zona dos paleocauces en el mismo sitio, uno profundo y uno somero. Y fue lo que dio origen al colapso de este colector. Posteriormente, estos datos se corroboran mediante estudio de mecánica de suelos con exploración profunda o superficial. Y el geólogo identifica, como lo pueden ver en la fotografía del lado derecho, el material granular que está formando el paleocauce. Estos cauces sepultados son susceptibles también a filtraciones de agua, se caracterizan por tener materiales granulares y si hay materiales granulares y hay flujo de agua, es muy probable que haya arrastre de finos de las zonas cercanas a estos paleocauces. Muchos de ellos ya no están completamente secos, pero si por alguna razón se llega a alterar el suelo en las zonas colindantes, pueden volver a reactivarse y tener infiltración de agua. Aquí podemos ver en la fotografía de la izquierda cómo se presenta el paleocauce profundo y el paleocauce somero. Y vean cómo en el fondo del paleocauce profundo sigue fluyendo agua. Hay otros que ya se han venido rellenando con materiales finos, pero si por alguna razón se llegan a reactivar, se pierden esos materiales finos y eso puede generar colapsos en las construcciones. También es muy común que haya grietas asociadas a las zonas de contacto de los materiales granulares con el suelo inalterado. Y esto también da problemas de apoyo en la cimentación o de sustentación en las tuberías que los atraviesan. Por eso es muy importante el apoyo del geólogo para identificarlos, llevar un registro y un levantamiento detallado de ellos para poder dar la solución a través de la geotecnia. Miren, aquí más o menos les dibujo un esquema de cómo se comporta un paleocauce somero, donde existe la zona de contacto del material granular con el suelo inalterado. Se generan algunas zonas de grieta en esas zonas de contacto y tiene un comportamiento similar al de una falla, que es como la imagen anterior que había presentado de la avenida Guadalupe González. Es muy común que dentro del paleocauce pueda haber una deformación o asentamiento y esto pues obviamente va a afectar a las construcciones que están asentadas encima del paleocauce. Por eso es importante hacer análisis similares a los de las grietas y los de las fallas para poder determinar la zona de restricción de construcción. En el caso de los paleocauces profundos, ahí es muy, muy importante la identificación y comunicación entre el geólogo y el geofísico para que nos puedan definir en base a las exploraciones geotécnicas correlacionadas con los datos de geofísica, dónde está el inicio de un paleocauce y dónde está el lecho de un paleocauce. Si tenemos edificaciones importantes con cargas importantes, debemos de buscar la manera de apoyar esas construcciones en un suelo inalterado y con la resistencia suficiente para que no existan asentamientos. Este es un proyecto en el que apoyamos a un despacho de la Ciudad de México para la construcción de 6 torres
que serán cimentadas a través de pilotes y están justamente en la zona de la Avenida del Valle y Guadalupe González y la Avenida Guadalupe González. ¿Qué soluciones se le puede dar? Pues en alguno de los casos, si no es, como se los mencionaba, no es muy costoso y se pueden manejar pilas cortas de 30 a 60 centímetros de diámetro, cuando mucho, puede ser una buena solución para cimentarlas en terreno inalterado. La otra es pues manejar mejoramientos en zonas de o geoceldas o como el caso de estos edificios. Como aquí estamos hablando de un paleocauce profundo, pues lo más seguro es pilotear hasta donde se encuentran los estratos inalterados y esto, bueno, pues va combinado con exploración profunda. Algunas soluciones que se han dado con pilas cortas. Aquí tenemos esta que es Plaza Alberia. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Identifiquen ahí que hay un brinco cercano. Pues bueno, pues ahí es la frontera de donde termina el Paleocauce y prácticamente toda la plaza comercial está asentada en esa zona de Paleocauce. Aquí, en conjunto con el ingeniero Refugio Mascorro, se diseñó una cimentación con pilotes y bueno, pues esta ya tiene 3 años de construida y creo que no ha tenido ni un solo movimiento. En esta zona sigue fluyendo agua y ahí también es algo importante, el no romperle su curso al agua, porque eso puede generar problemas adicionales. Otras de las soluciones en paleocauces, como ya lo hemos mencionado, es permitir el libre flujo del agua, ¿sí? Y para esto utilizamos materiales permeables, que los concretos ecológicos han sido una buena solución para confinar las tuberías y utilizar materiales granulares confinados por geotextiles no tejidos que permiten generar una barrera a los finos, pero que sí permiten el flujo del agua. La selección del geotextil o del material permeable, pues debe de ir perfectamente relacionada con la dirección del flujo del agua, la permeabilidad del suelo y el tamaño de las partículas del suelo colindante. Aquí vemos cómo se solucionó el colector que estaba sentado en la zona donde estaba el Paleocauce somero y el Paleocauce profundo. Se excavó hasta donde se llegó al basamento o lecho del Paleocauce profundo. La tubería se acostilló con concreto permeable y fue revestida además el concreto permeable con un geotextil no tejido. Se cerró el geotextil no tejido, pero también las cajas donde se hacen los cambios de dirección o pozos de visita van confinadas con concreto permeable. Posteriormente se le colocó un material granular para la zona del Paleocauce somero que permitiera el flujo del agua confinado en un geotextil. Pueden ver ahí los cambios de nivel en el material granular. Bueno, pues va siguiendo el contorno del Paleocauce. Ustedes pueden ver en la fotografía superior, donde está el armado de la caja, cómo está manchado de humedad por el flujo del agua, flujo laminar. Pero sí le está aportando bastante gasto y hubo necesidad pues también de definir la permeabilidad del suelo y el tamaño de la partícula para la selección del geotextil. Esto es en Santa Mónica. Sí, fue una de las misiones que me encomendó señor ingeniero. Y bueno, pues ya aguantó 2 años. Sí, espero no se me va a colapsar. Sí.
Las terracerías, obviamente, también en la anterior, se confinan en geotextil no tejido, se cierra, se cose, ahí pueden ver las puntadas, no las hizo un sastre, las hicieron los maestrines, pero sí les quedaron más o menos parejitas. Y sobre eso ya se colocó la subbase, se construyó las losas de concreto y pues creo que ahí está en operación. Presencia de agua en el subsuelo, pues también es común aquí. En algunas zonas todavía cercanas a la López Mateos, a la zona de los balnearios de Ojo Caliente, todo lo que es la calle Ornedo, la calle Alameda, las zonas cercanas al Cedazo, tenemos presencia de agua. Avenida Ayuntamiento. Y bueno, pues ahí ves que el agua no la vamos a poder sacar de ahí. Hay que aprender a convivir con ella. Y en estos casos lo que utilizamos son nuevamente materiales permeables para generar una capa rompedora de capilaridad que no afecte las construcciones. Aquí lo que se hizo fue determinar el corte, darle primeramente un piso con material granular nada más para poder generar un basamento que nos permita posteriormente extender un geotextil que puede ser tejido o no tejido. Los geotextiles no tejidos nos ayudan mucho a formar barreras para evitar la migración de finos. Y los geotextiles tejidos nos ayudan a generar una estructura para poder soportar las cargas y reducir espesores en los mejoramientos del terreno. En la fotografía anterior podemos ver que se confinó una capa granular graduada, diseñada granulométricamente para que forme una capa rompedora, pero deje el mínimo de vacíos para que pueda soportar las cargas. Esta se confinó en un geotextil no tejido para que permitiera el flujo del agua y posteriormente se bandeó hasta que no se obtuvieron deformaciones y posteriormente, como ustedes lo ven, se cerró. En la siguiente fotografía se cierra, se recubre con el geotextil, se sella y como ya a ese nivel no tenemos problema de la presencia de agua o que suba el nivel freático, podemos continuar con las capas de terracería o mejoramiento del terreno para sentar sobre de esto la cimentación. En este caso, ustedes lo pueden ver, ya la solución terminada es todo el basamento o trabajos previos en el edificio del C5, que en este trabajo me tocó, y lo digo con mucho orgullo, estar colaborando aquí con nuestro buen amigo el ingeniero Francisco Tapia Salazar. Él fue el perito en general de obra y yo fui su corresponsable o irresponsable en mecánica de suelos. Ahí lo pueden ver, creo que pues, no se nos ha caído, ¿verdad, mi Paco? Ahí sigue, esperemos dure otros años más. Sí, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, digo, pues tenía que ser un edificio completamente seguro porque es el centro de mando de la policía. Entonces no nos podía fallar, pero ahí pueden ver a la gente cosiendo el geotextil, los traslapes. Y bueno, pues obviamente aquí se utilizó un geotextil de polipropileno porque el agua, como es cercana ahí a la zona de Ojo Caliente, sí presenta alcalinidad y un geotextil de nylon sí podía ser degradable. Esto es lo que se está volviendo más común aquí en Aguascalientes. Hubo un montón de tajos en toda la periferia de la ciudad que se utilizaron como explotaciones de bancos de tepetate o bancos de arena. Y luego, pues todo lo que nos sobraba de las construcciones, pues vamos a retacarlo ahí. Y ahorita, todo el mundo está comprando
estos terrenos porque salen bien baratos, pero con tratamientos y con estudios de mecánica de suelos escasos, luego se tienen problemas muy graves de asentamientos. Y esto ha ocurrido en zonas pues, residenciales, inclusive en el Club Campestre tiene problemas de este tipo. En muchos de los desarrollos residenciales están teniendo problemas con este tipo de situaciones. Y bueno, es algo con lo que tenemos que empezar a trabajar también los ingenieros, a idear geoceldas, porque los pilotes pues ya salen demasiado costosos y pues muchos de estos terrenos, lo grave de todo es que además tienen uso de suelo autorizado como habitacional o residencial. ¿Sí? Entonces, aquí es importantísimo, primeramente la fotointerpretación. Gracias, afortunadamente tenemos fotografías satelitales de años atrás y se pueden conseguir todavía pares estereoscópicos en el INEGI. ¿Sí? Nosotros nos hemos metido como empresa y acá al ingeniero Elliot le toca mucho esa chamba de andar revisando fotos del recuerdo antes de iniciar los estudios, principalmente en toda la zona poniente y norte. ¿Sí? Y luego esto lo compartimos con el ingeniero geofísico. Y luego después de esto, pues hacemos la geofísica de detalle. Vamos a la que sigue. Pero miren las consecuencias. Lo grave es que, por ejemplo, todos estos terrenos, áreas de donación, van y se los entregan al Instituto de Educación. Lamentablemente, el Instituto de Educación contrata directamente los estudios de mecánica de suelos en lugar de que sea el Instituto de Infraestructura Física. Entonces, muchos de estos estudios son estudios limitados, no hechos por peritos o laboratorios acreditados. Se hacen con pozos a cielo abierto, con exploración somera, y no logran detectar dónde están las zonas de relleno. Y posteriormente, pues bueno, ya con las cargas, pues empezamos a observar cómo se empiezan a fracturar. Vean la gravedad de algunas de las fracturas en los asentamientos construidos con construcciones desarrolladas justamente sobre rellenos inestables. Ya cuando esto ocurre, pues obviamente se complica mucho más la solución. Entonces tenemos que hacer una geofísica todavía mucho más detallada y lo más importante es que venga perfectamente referenciada para saber dónde terminan y empiezan las líneas para poder, de geofísica, para poder correlacionarlas con la zona de construcción, evaluar de manera indirecta la profundidad de esos rellenos inestables o espesor de esos rellenos inestables y posteriormente, adelante, mira, aquí está parte de la fotointerpretación, miren, esta es la zona del campestre. Ustedes pueden ver ahí los tajos abiertos donde se estuvieron extrayendo arenas y posteriormente se rellenaron con materiales inestables. Obviamente ya después de que se termina la urbanización, pues ya nadie vio nada. El problema es hasta que están las construcciones. Pero luego resulta tremendamente costoso el estar haciendo exploración en zonas que ya están afectadas o resentidas. Están afectadas o resentidas las estructuras y tenemos que hacer uso hasta de equipo menor para poder hacer la exploración cercana a la zona de cimentación, si no es que dentro de la misma zona donde está la cimentación. Esto se vuelve o se traduce después en hacer un proyecto de reestructuración para poder soportar la cimentación que ya falló y darle un soporte adicional también a la estructura que ya está lastimada.
Aquí vemos algunos de los proyectos en los que he trabajado con el ingeniero Fabián de la Serna Hernández o con el ingeniero Refugio Mascorro. Estos son diseños de ellos para reestructuraciones de construcciones que ya han tenido problemas severos de asentamiento, y pues lo que estamos haciendo es generándole toda una subestructura a la construcción. En este caso se vuelve tremendamente complicado porque de entrada pues hay que apuntalar perfectamente la estructura en lo que se hacen los trabajos, y luego el estar metiendo cimentación profunda pues tiene que hacerse ingenio de equipos de perforación, pero no es lo mismo pilotear con una máquina como se hacen en los pasos a desnivel a estar metiendo pilotes en zonas estrechas, y la perforación se vuelve muy lenta. Cuando se tienen limitantes de altura, ahí por ejemplo vemos en la fotografía anterior, estamos perforando pilotes de 40 centímetros en el espacio limitado de 2.30 de altura, y pues el equipo de perforación no puede medir más de 1 metro por 1 metro para poder meter los pilotes. Ahí se metieron hasta 11 metros de profundidad. ¿Sí? En otras, pues hay que hacer cirugía, abrirle ventanas a la estructura con mucho cuidado, teniéndola apuntalada perfectamente para meter el pilote justo a donde está la cimentación original y poder ligarla mediante ménsulas. Ahí ven las dimensiones de los pilotes y vean cómo estamos insertando ahí el acero de refuerzo para uno de los pilotes de apoyo en una de las construcciones. Vean las ventanas que tenemos que abrir para poder colar los pilotes en el interior y tener la precaución de que no se nos segregue el concreto, porque si no, pues volvemos a tener el mismo problema. Y pueden observar ahí cómo quedan ya los pilotes resueltos para luego soportar las traves que darán el apoyo a la cimentación original. Y vemos algunos de los trabajos. Vean ustedes ahí cómo estamos haciendo la perforación para un pilote en una zona donde está completamente llena de escombro. ¿Sí? Este trabajo, ahí el ingeniero Lucio Ramón Montero Orozco pues me tuvo confianza y resucitamos esa casa que ya estaba para demolerse. En algunos de los casos pues hay que encamisar columnas y aumentar refuerzos estructurales, pero finalmente vean ustedes las construcciones ya terminadas. En algunas de ellas hay que meterles o agregarles marcos rígidos para poder soportar las estructuras ya lastimadas. Otro problema frecuente. Creo que hemos perdido mucho el sentido común como constructores. Y esto pasa mucho con los muros de contención. Hacemos las cosas al revés. Vean ustedes lo que ocurre en estos muros de contención construidos posteriormente a que se hicieron los rellenos. Ahora acostumbramos a hacer primero las plataformas y luego construir la contención. Veamos cómo funciona o cómo se nos presenta el mecanismo de falla en un muro de contención. Y el código municipal, el reglamento de construcciones es muy claro. Hay 3 condicionantes que se deben de revisar en un muro por gravedad. La condición de apoyo, la condición de volteo, ¿sí? El giro que se está teniendo, y obviamente pues la condición de empuje. Cuando el muro gira, se empiezan a presentar estas grietas por deslizamiento. Esto ocurre muy similar a un deslizamiento de talud por falta de confinamiento. ¿Sí? Otro de los puntos que se debe revisar
en la base del muro de contención es que no se deslice el muro. Y por lo general, no sé si los consideramos como nada más una vista o para taparle los defectos a la plataforma o corte que estamos haciendo en lugar de formar sistemas estructurales de contención. Me parece muy interesante esta imagen siguiente. Miren, esta está bastante interesante de cómo es el comportamiento y está simulando un material granular. En la parte izquierda, donde está el empotramiento del muro, es la parte donde se genera el empuje pasivo. Es decir, donde el muro está presionando al suelo. ¿Sí? Y del lado derecho está el empuje activo generado por el relleno. Al momento en que se tiene un problema de apoyo en el muro gira. Miren, esto está hecho en una especie de pecera de cristal con palillos y algunos elementos que permiten ver cómo se genera la deformación en el suelo. Esto simula un suelo granular. Vean cómo se va presentando en el lado derecho por efecto de la carga la grieta por deslizamiento en la parte superior y luego cómo va empujando al respaldo del muro hasta que se colapsa. Observen el mecanismo de falla con respecto al análisis que hacemos de empujes de tierra por el método de Rankine. Es muy similar y creo que muy acertado la teoría de Rankine en las condiciones de empujes activos. Pero vean, esto es lo más común y esto observen en muchos de los desarrollos. Alguna vez uno de los desarrolladores me dijo que si lo utilizaba de ejemplo para todo lo que no se debía de hacer. Digo, no, pero es que eso es muy evidente. Construyen las plataformas y luego posteriormente dejan que se intempericen. ¿Sí? Las plataformas pierden confinamiento y por consiguiente pues ya perdieron compactación. Vean lo que ocurre posteriormente. Después de que están construidas las plataformas, entonces empiezan a levantar los muros de contención. Pero vean el hueco tan grande que dejan justo donde necesita el apoyo de confinamiento el relleno. Y aunado a eso, pues lo que van haciendo los maestrines es echándole tierra sin compactar para que les vaya sirviendo de andamio para ir levantando el muro. ¿Qué ocurre con eso? Pues que le estamos induciendo una falla a la plataforma, una cuña de falla, antes de que reciba las cargas de servicio. ¿Sí? Si no es que además el muro por gravedad o el muro de mampostería lo dejan, como le nombran, guacaleado y no están bien unidas las piezas de mampostería. ¿Qué es lo que ocurre? Este efecto. Pues obviamente se empiezan a generar problemas de deslizamiento porque no hay un confinamiento y aunado a esto, muchos de los muros no están apoyados en terreno firme. Entonces, se generan dos condiciones, el volteo y el deslizamiento de la plataforma. Y por consiguiente, pues los asentamientos de las construcciones. Y luego el resolver estas situaciones ya con las cargas encima y más si las construcciones están ocupadas, se complica tremendamente el problema. Todo tiene solución. El problema son los costos. Un logro muy importante, y quiero destacarlo aquí, esto fue por lo que estuvo peleando mucho tiempo el ingeniero Armando Roque, y como que todo mundo le sacaba la vuelta y lo tenía nada más ahí en
en el olvido. Esto se estuvo trabajando y él lo estuvo insistiendo desde la actualización del Comité de Actualización para el Código Municipal. Pero finalmente, en una reunión en este año pasado que tuvimos con la CEWOT y CEDUM, justamente tratando de problemas con desarrollos habitacionales, se le expuso a la arquitecta Carolina López, secretaria de la CEWOT, que pues desempolvara los papeles que tenía ahí el ingeniero Armando, que había dejado ahí en la entrega de recepción, y finalmente se publicó el día 20 de septiembre del año pasado los lineamientos generales para estudios geológicos, geofísicos y mecánica de suelos. Creo que aquí ya viene mucho más detallado. Esto no es obra de una sola persona, sino de todo un comité creado por el Colegio de Ingenieros, por Analisec, los peritos, y quedó plasmado en un documento que ya es oficial. Y esto se hace con la intención justamente de ir acabando con esos estudios o pseudoestudios de mecánica de suelos, que lo único que hacen es reportar datos que no saben ni de dónde los sacaron, y reportar supuestas capacidades de carga, que luego son las que generan las consecuencias que aquí vemos, estudios sin análisis, sin diagnóstico. Y bueno, pues estos los tienen a su alcance, pueden meterse al internet y descargar esta publicación completa. ¿Sí? Es la publicación del día 20 de septiembre, la publicación es la publicación vespertina. ¿Sí? A partir de la página 84 vienen justamente todos los lineamientos completos. Y bueno, hay mucho más ejemplos y experiencias, pero bueno, el tiempo no nos da. Y y aquí ya los estoy, creo que, dando terapia de relajación, ¿verdad? Con mi voz monótona. Entonces, les agradezco mucho su atención. Espero haya sido de utilidad. Se aceptan críticas y estoy a sus órdenes. Cualquier comentario o duda que tengan aquí con los ingenieros, pues ahorita es el momento. Buenas noches, supervisor. Muy interesante y yo participación aquí. No, ahí hay presencia de nivel freático. ¿Sí? Es un flujo de agua que corre desde la Alameda, o sea, todavía hay nivel freático y corre agua en esa zona. Lo que ocurrió fue que las losas de pavimento quedaron todavía en donde puede subir o bajar el nivel del agua. Un caso similar lo encontramos cuando estábamos construyendo en el 2005 el paso a desnivel de la avenida Adolfo López Mateos por debajo de la avenida Mariano Escobedo, ¿sí? Que es la prolongación Gómez Morín, ¿sí? Por la zona de donde está el Estadio Victoria y está el Parque Romo Chávez. Si se fijan, en la transición de Mariano Escobedo hacia lo que es Gómez Morín, subes, hay una
como pequeño ascenso en esa zona, lo que hicimos fue subir un poco los niveles y en la parte de abajo, donde va el pavimento del paso inferior, lo que hicimos fue meter un material granular con geotextil y encima de eso ponerle una geomembrana y luego ya las losas de concreto. ¿Con qué finalidad? De que no estuviera brotando el agua en el pavimento. No tiene ningún problema ese paso de desnivel, ese lo construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese está piloteado, no le va a pasar nada. Lo único que va a ocurrir es que siempre que ocurran lluvias intensas, pues te va a subir el nivel del agua. Pero en toda esa zona, por ejemplo, lo que es Palacio de Justicia, lo que era anteriormente, bueno, lo que es ahora las zonas de la Fiscalía y la Policía Ministerial, todas esas zonas están piloteadas. De hecho, me acaba de tocar intervenir tanto en el estudio de mecánica de suelos y luego el seguimiento como perito en mecánica de suelos al centro de inteligencia. Ese edificio también se piloteó y el agua no la tienes a más de 1.50. ¿Sí? Ahí hay un caso interesante. Tienes todo lo que es el venero de los baños de Ojo Caliente, pero por otra parte tienes el cauce del arroyo de los adoberos. Entonces, tú como especialista en mecánica de suelos, ¿tiene alguna solución? Ahí está. ¿Pudo haber tenido? Pues sí, haber subido un poco más el nivel de la losa de pavimento. Sí. O haberle metido un concreto permeable también es totalmente válido. Pero pues fue una decisión que tomó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su momento. Y ellos lo que evaluaron es que, pues, si te fijas, en los bordes de las losas les dejaron unas pequeñas canaletas. ¿Sí? A lo mejor por el carro. Sí, así es. Se pudo haber modificado, pero sí, pudo haber otras soluciones. Haber metido también losas armadas para reducir el espesor de las losas, meterles pasajuntas y subir un poco más para que no tengas ahí. No le va a pasar absolutamente nada. Simplemente la molestia. Y don José Luis Morales creo que le gustaba mucho ese paso de desnivel para utilizarlo de ejemplo. El concreto, que se iba a desbaratar el concreto con él. Es un absurdo, ya se hubiera caído el paso de desnivel por abajo de Plaza Patria o el de Expo Plaza. A sus órdenes, ingeniero. Perdón, el ingeniero Gerardo García estaba levantando la mano. Una disculpa, ingeniero. Sí. Adelante, maestro. Buenas noches a todos. Qué gusto ver que haya mucho interés en esta plática excelente y que nos sirva como recordatorio de lo que debemos de hacer y exigir a los laboratorios que nos apoyan con las pruebas relativas a analizar la estabilidad de taludes. La aparición de un agrietamiento puede suceder en un instante y desafortunadamente nos genera ahí a cada lado de la falla pues un problema de estabilidad de taludes. Entonces hay que poner especial atención en estabilizar justamente esos taludes para poder utilizar esos terrenos. Existen varias técnicas que permiten estabilizar un talud o aumentar su estabilidad. Sin embargo, pues justamente los taludes son muy sensibles a los parámetros de ángulo de fricción interna y cohesión, así como a la entrada o salida de agua que altera la humedad natural del talud. Entonces, pues no hay que permitir cuando queremos utilizar técnicas para estabilizar taludes que trabajemos con parámetros derivados de muestras alteradas. Siempre hay que exigir que las muestras sean inalteradas, porque si no, de antemano estamos falseando la solución. No podemos pretender utilizar diversas técnicas para estabilizar un talud
si de inicio, pues los parámetros que van a regir el diseño no corresponden a la muestra inalterada, ¿no? Ahora, desde hace muchos años se ha caído en el uso de hacer cepas ahí con maquinaria que ya de por sí pues, altera ahí el suelo, ¿no? Casi nadie vemos desde hace muchos años el practicar pozas a cielo abierto, escalonados como se hacían, para obtener muestras inalteradas, realmente inalteradas, lo más que se pueda, porque aún con el cuidado que se tenga, pues se puede perder humedad si no se hace de inmediato el recubrimiento adecuado con cera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta plática compartida en Analisec y el ingeniero Luis Gerardo del Muro en su calidad de perito en mecánica de suelos, con mucha experiencia ya a lo largo de muchos años, pues que nos sirva, ¿no? Para creerle al fenómeno de pérdida de estabilidad en un talud, que se va a traducir en problemas de agrietamiento y malas respuestas en las estructuras. Agradezco yo en lo personal, que estemos al día, al pendiente y haciendo lo que nos corresponde como técnicos para incrementar la confianza y la seguridad de nuestras construcciones. Muchas gracias al ingeniero Néstor, al ingeniero Luis Gerardo por su participación y ojalá haya más pláticas de este tipo. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Tenemos ahí una plática pendiente acerca de los límites de consistencia, Sí, que va a ser así es. bastante interesante. Y justamente de esto que ustedes menciona, aquí con Elliot presente, de los jóvenes ingenieros, ahí en la oficina, junto con el jefe de laboratorio, estábamos platicando sobre cuáles las condiciones de hacer reproducidas o hacer probetas de suelo inalterado. Y les mostraba cómo una probeta reproducida, lo que estamos reproduciendo nada más es el peso volumétrico, Así únicamente el peso y el volumen. Pero les decía, miren, observen la porosidad o los intersticios que se tienen en una probeta natural, labrada de una muestra inalterada, y las condiciones son tremendamente diferentes. El valor de la cohesión puede variar tremendamente, ¿sí? Entonces, ahorita por facilidad y, bueno, en la práctica, la misma norma lo permite, pero yo creo que debe de ser ya en casos muy, muy extremos. Por ejemplo, cuando se nos presentan suelos lajeados con condiciones donde no se pueden labrar de plano las probetas, pero invariablemente tenemos que buscar la forma de cómo obtener muestras inalteradas y probetas inalteradas o de plano utilizar un método diferente cuando no se puede lograr este objetivo. Adelante, Gracias. ingeniero. Tránsito municipal. Ahí existe merma mucho el agua, es un manantial muy grande, y todavía existe, ahí está. Y sale el agua calientísima, casi caliente. Yo le comentaba a la experiencia con podemos hacer una ahí para que no se llame eso,
Porque ahorita con ese, es una de las partes que ahorita está, me vuelvo a estar, porque es agua a favor, así pero ya, decía que porque no hacía aprovechar un estado o algo así, una fuente. Pero está exactamente en donde era, yo creo que las más. O sea, los más chiquitas. Ok. Y no sé, ya hay, es para segunda, tengo que estar de Federico, responsable de las canchas echadas. Por si no saben, ahí, a ver, cuando esté celebrado, es una nave de 110. Y exactamente de aquí de esquina pasa un canal. Ahí está todavía el canal. ¿Sí existe? ¿Esa sé que? Sí. Todo el margen de la avenida Alameda corre ese canal. Sí. También vamos a no sé si fueron, pero hubo una lluvia en ese año que hasta se llegó a se inundaron muchas personas. Y las patrullas se las llevó la. ¿Se acuerdan? Ahí me tocó. Ese. Sí. Todavía eso. Sí. Es que a la naturaleza no puedes decir no. ¿No? Los únicos elementos que paran al marino es el fuego, el agua. El viento también. Sí. Sí, por eso. Y eso no. Se ha destacado mucho ahora en los desarrollos habitacionales que por ganarle terreno vendible empiezan a rellenar cauces de arroyos. Hoy en la mañana justamente en una reunión técnica les dije, ni se les ocurra construir casas en esta zona, déjenlo como área verde, déjenlo que corra, pero no le pongan una barrera, o sea, hay tantos materiales permeables y se pueden hacer tantas cosas ahora con tanta tecnología que tenemos. Hay unos geotextiles impresionantes de nanotecnología que absorben el agua y luego aparte nos permiten conducirla a donde nosotros queremos y descargarla a drenes franceses o subdrenes, pero lo peor que podemos hacer es de veras ponerle una barrera al agua, ¿sí? Y mucho menos sin un control y sin un diseño. Digo, hay obras hidráulicas impresionantes, pero aún así de todos modos se toman muchísimas precauciones, vean ustedes en las presas o represas, pero los estudios pues, son exhaustivos. Pero el estar rellenando cauces de arroyos es muy grave, porque cuando se presenta la filtración o hay el flujo de agua, obviamente va seguido de arrastre de finos. El arrastre de finos nos genera tubificación, es decir, huecos en el suelo. Y esos huecos, bajo el efecto de la carga, pues imagínense lo que ocurre. Simplemente son colapsos repentinos y lo peor de todo es que no sabemos en qué momento van a ocurrir. ¿Sí? Y es muy cierto, ingeniero. Acá en la calle Ornedo, me acuerdo cuando me aventaron al ruedo porque los que me jalaron al municipio fueron primero el ingeniero Ricardo Magdaleno y luego el ingeniero Francisco Díaz de León, que por aquí lo vi, el arquitecto Octavio Ramírez y el arquitecto Salceda. Y en una de esas se genera un socavón ahí en la calle Ornedo porque estaba yendo un camión. A la hora que voy a inspeccionar, veo que fácil cabía el camión completo dentro del socavón que había generado el flujo del agua proveniente desde acá, desde la zona de los baños de Ojo Caliente. Y luego me decía el ingeniero Díaz de León, me dice, bueno, pues tú le sabes en la mecánica de suelo. Le dije, no, ¿y por qué yo? Digo, en aquellos entonces apenas estaba haciendo mis
mis pininos en esto de la mecánica de suelos, pero al ver ese tremendo problema dije, no, pues ¿y esto cómo lo resuelvo? Finalmente, pues utilizamos materiales granulares también y se generó todo un embovedado para encauzar el agua, pero sí llevó fácil como mes y medio el poder resolver ese problema. Don Francisco Veloz, adelante, chino. Ah, no es Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches. Es otro. Francisco, adelante. Yo tengo dos dudas. La primera es, ¿cuándo se recomienda realizar un estudio geofísico? Me queda claro que cuando se tiene una zona de alto riesgo, donde está cerca antes de las grietas a 5 metros, ahí se requiere un estudio geofísico, pero ¿cuándo se recomienda un estudio geofísico para determinar agrietamiento, paleocauces o socavones fuera de esa zona que se considera en el código de alto riesgo? Y la otra duda es que en el Código Municipal de Aguascalientes, ¿cuál es la diferencia práctica entre zonas de mediano riesgo y bajo riesgo? Ya que en cuanto a diseño de construcciones, los coeficientes sísmicos son los mismos, pero realmente en la práctica no sé por qué se hace esa diferencia. Entiendo que antes los códigos manejaban otros coeficientes sísmicos y otras consideraciones, pero en el actual no encuentro la diferencia entre zonas de mediano y bajo riesgo. Sé que son entre los 5 metros y 200 metros, pero en la práctica no sé cuál es esa diferenciación que se hace en el código para las construcciones. Yo recomendaría, y aquí me está viendo ya el ingeniero Armando, yo creo que invariablemente en un proyecto importante siempre debe de ir sobre todo si tienes ya el indicio que pueda haber una grieta o falla, haz un estudio geofísico. Y luego, en base al estudio geofísico, planea la mecánica de suelos, el método de exploración, ¿sí? Pero invariablemente es importante porque en el estudio geofísico te puede ya dar un parámetro de si existen grietas asociadas a una falla o a una grieta principal, ¿sí? Y desde ese momento empiezas a definir la zona de restricción o de afectación. Que obviamente, como lo mencionaba el ingeniero Gerardo García, y se los expuse, hay que hacer un análisis de estabilidad de talud detallado. ¿Por qué? Porque donde se presentó la fractura ya hubo un problema de falta de continuidad en el suelo y por consiguiente puedes tener un problema de deslizamiento, ¿sí? Un mecanismo de falla como si fuera una falla local de un talud, ¿sí? Que si a eso le sumas las cargas, pues obviamente le estás incrementando el peso al bloque deslizante y esto puede sobrepasar la resistencia del esfuerzo cortante del suelo. Entonces, estos análisis son bastante importantes y yo te diría, si ya sabes que hay una grieta, hay que hacer geofísica. Por otra parte, el Código Municipal lo que te menciona es que si no tienes conocimiento de nada, debes dejar de perdido 5 metros a cada lado de la grieta como zona de alto riesgo para no construir. Las zonas de mediano riesgo son a partir de los 5 metros hasta los 200 metros del eje de la grieta o falla. Y luego, a partir de los 200 metros, se considera ya una zona de bajo riesgo. Pero si revisas el Código Municipal, te da dos coeficientes sísmicos, ¿sí? Punto 24 y punto 105, ¿sí? Que yo recomendaría hacer un espectro local. No sé qué comente aquí el ingeniero Gerardo García, pero yo considero que en esas zonas debes de hacer un análisis a través de métodos geofísicos para determinar el espectro local. Sí, si me permiten intervenir, creo que atinadamente lo acaba de decir el ingeniero Luis Gerardo, ¿no? Depende mucho de la importancia de la construcción, pero sí es muy recomendable hacer un espectro de sitio,
que nos va a detallar muchísimo más la respuesta sísmica del terreno en donde se pretende construir algo. Ya de por sí la discontinuidad que presenta un agrietamiento va a tener influencia en la velocidad de propagación de ondas sísmicas, no en rocas, sino los estratos que están arriba del basamento rocoso. Eso puede alterar mucho, vamos a decir, la disipación de energía que pueda proporcionar el terreno. Entonces, por eso es muy recomendable, e insisto, dependiendo también de la magnitud de la estructura, es decir, de la importancia de la misma, pues como que curarse un poco en salud y hacer un espectro de sitio. Es una, digamos, condición que detalla muchísimo más la respuesta dinámica del terreno, que va a tener gran influencia en la respuesta dinámica de la construcción de los edificios. Hay que recordar que el edificio pues está junto con el suelo, aunque digamos, todavía algunas personas hacen un análisis separado de la estructura y de la cimentación, pues siempre será muy recomendable el tomar en consideración que están juntas y entonces hacer un análisis de interacción suelo-estructura. Y pues si se cuenta con el espectro de sitio, la respuesta dinámica del conjunto estructura, cimentación, suelo, pues vamos a poder detallarla más, ¿sí? Y eso se traducirá en cuestiones de seguridad, ¿sí? Entonces es recomendable pues pensar en hacer un espectro de sitio que son más o menos caros, más o menos caros, y normalmente requieren la intervención de un experto en cuestiones sísmicas, ¿sí? Que tiene pues especialidad en conceptuar de manera adecuada lo que es el peligro sísmico de un sitio. Digamos, es una opinión personal, ¿verdad? Maestro. Adelante, ingeniero Armando Roque. ¿Se Y escucha? ahora sí ya se escucha, sí. Ok, bueno, comenté de principio la felicitación a ambos compañeros y la emoción que tengo por ver a tantos jóvenes el día de hoy aquí, que son prácticamente el 50% de los que estamos asistiendo, y la importancia que tiene su participación en este tipo de conferencias. Comentaba también la relevancia y la importancia que tienen estos estudios preliminares. En cualquier proyecto de infraestructura deben de existir como parte del proyecto ejecutivo. Créanme que la experiencia que acabo de vivir como secretario, confirmo que de repente no le damos esa importancia a esos estudios. Mucha gente hace los estudios por compromiso, porque pues, me lo está solicitando la autoridad. ¿Y sabes qué? Nada, hazme, hablando de mecánica de suelos, si se requieren, no sé, 20 sondeos, nada más hazme 4 sondeos para cumplir el objetivo, el compromiso con la autoridad. Y no, yo creo que tenemos que ser muy responsables todos, y se los comento, jóvenes, esta situación, para que lo tomen muy en consideración, esa importancia que tienen esos estudios preliminares. Insisto, nos ahorran muchos, pero muchos dolores de cabeza. Si no tenemos estudios preliminares, al rato, durante el proceso de la obra, nos vamos a encontrar con problemáticas. Ya concluida la obra, echado a funcionar el proyecto, vienen los problemas por no haber ejecutado estos estudios preliminares. Entonces, la invitación
es que seamos muy profesionales, muy éticos, para que nos acostumbremos a que cualquier proyecto de infraestructura, digo cualquier proyecto, todos son importantes, deben venir acompañados de sus respectivos estudios preliminares. ¿Sí? Por muy sencilla la obra de infraestructura. En Aguascalientes nos hemos encontrado que por muy pequeñas las obras, nos hemos encontrado con cada situación precisamente por no tener esos estudios preliminares. A mí, lamentablemente, me tocó entrando como secretario demoler cerca de 60 viviendas. 80, fueron 80 viviendas precisamente por esa falta de cuidado de los estudios y falta de seguimiento de los involucrados en las obras. Entonces, insisto, la importancia que tiene estos estudios, y creo que hemos avanzado bastante en estos años, con lo que comentaba ahorita Luis Gerardo, con ese documento ya que es oficial, ya los estudios tanto de mecánica de suelos, geotecnia y geofísica están bien documentados y se dice qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Que no quede al libre albedrío de las personas, ¿verdad? Y que de alguna manera se haga por un profesional. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Es un comparativo que les hago siempre, principalmente a los arquitectos, cuando regatean con los estudios de mecánica de suelos, les digo, a ver, en la casa que estás diseñando y vas a meter un acabado de 800 o 900 pesos por metro cuadrado, ¿cuánto te vas a gastar en el piso que le vas a poner como recubrimiento? No, pues no sé, 30, 40 mil pesos. O sea, el estudio de mecánica de suelos te va a costar 14 mil pesos. Si te falla la construcción, todo lo que le estás metiendo de acabado, de nada va a servir. Para empezar, se va a fracturar o lo vas a terminar demoliendo para poder recimentar. Entonces, yo no entiendo por qué no les gusta invertirle, y es porque es algo no tangible, o sea, no lo ven, ¿sí? Pero, pues, simplemente, ¿dónde estamos apoyando todas las construcciones? Que yo sepa, pues no las apoyamos todavía en las nubes o en colchones de aire. O sea, todas están sentadas sobre el suelo, y entonces, pues lo primero que tenemos que estudiar es dónde vamos a sentar la construcción. Adelante, ingeniero Díaz de León. Adelante, ingeniero Díaz de León. Sí. Gracias. Bueno, quiero ser muy breve ya por el tiempo, y más que preguntas técnicas, dar una felicitación a ti, Luis, a Néstor, por los dos. Néstor ahí trabajó con nosotros en las primeras canchas de básquetbol de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿verdad, Néstor? Ahí anduvimos. Y con Luis Gerardo, pues no se diga, ¿verdad? Ahí en la experiencia que tuvimos en aquellos tiempos en el municipio. Y pues me da mucho gusto todo el avance que se ha tenido y este logro que se ha tenido también con la publicación de la reglamentación para todos estos estudios. Luis Gerardo, a Armando Roque, felicitarlo también por la perseverancia que han tenido a través de los años y llegar a este punto. Me parece que el colegio que han hecho, pues sigue a nivel nacional. No más que un abrazo y felicitarlos, y también igualmente a Filemón por tener esta plática, y a los compañeros que están ahí contigo, el tocayo, y a Alberto, una felicitación. Gracias. Gracias, ingeniero. Como respuesta también al ingeniero Jorge Huerta,
decirle que la cartografía actualizada la puede descargar en la página de Gobierno del Estado, tecleando en cualquier buscador de internet como CIFAG o la otra como VISEA. CIFAG es el Sistema Digital de Fallas y Grietas Geológicas, ¿sí? Y el VISEA es el Visor Cartográfico del Estado de Aguascalientes. Ese lo publica la CEGOT a través de la Dirección General de Catastro, y ahí pueden ubicar perfectamente todas las fallas actualizadas. Está actualizado y está georreferenciado, como lo menciona el ingeniero Armando Roque, y esto, pues lo único que trae de atraso en la actualización es un mes. ¿Por qué razón? Porque permanentemente estamos haciendo recorridos dentro del comité, y cada mes hay reuniones del comité para estar revisando las actualizaciones. Se firman actas. Las actas también son del dominio público y ustedes lo pueden bajar de la página de la CEGOT. Ahí están todas las actas de cómo se ha venido actualizando la cartografía. Muchas gracias. El ingeniero Alberto. A ver si este micrófono se oye. ¿Se escucha? Creo que sí. Bueno, comentarles que la importancia que se tiene en los temas de ingeniería, en la defensa, en los estudios y en todo lo relativo. El viernes de la semana pasada se presentó en el subcomité de análisis vial por parte del Gobierno del Estado, Secretaría de Obras Públicas, el puente vehicular inferior que quieren hacer en Gómez Morín frente a la estación, y precisamente los puntos señalados por el organismo grupal que ahí estamos fue la situación del drenaje del nivel freático y obviamente el drenaje pluvial, porque tenemos problemas siempre que llueve se inunda el par vial, Gómez Morín, Gabriela Mistral por allá, Norberto Gómez, y obviamente lo que bien comentaba el ingeniero Jaime Soto, el sistema canoa que emplearon en el paso del nivel de Alameda, precisamente por nivel freático, y lo que bien comentaba también aquí el ingeniero, de que exactamente ahí por la Cuarto Centenario, a un lado de la Hermanos Carrión, pasa un río de agua y va a dar a esa zona. Problemas que da esta situación, ahora que se remodeló la glorieta del Quijote, precisamente las lluvias que se tuvieron en el año pasado provocaron que se dañara la base del Quijote, por eso no se prendía la fuente, se tuvo que entrar con geotextiles, situaciones de mejora para poder funcionar, porque se tronó esa supresión que genera el agua, tronó, que es el sistema canoa que emplearon en Alameda para evitar esas presiones intensas que hay de agua. Y sí, el lagrimeo, el escurrimiento de agua, pues es, como bien dicen, no lo podemos evitar. Entonces, invitarlos a todos a participar en este año en las diversas comisiones, comités, representaciones, es bien importante, porque la técnica creo que, y bien empleada, no sustituye ningún otros problemas que podamos prevenir en estos proyectos. Muchas gracias, es todo. Por mi parte, muchas gracias por su atención, por su paciencia. Ahorita que me estoy viendo en pantalla, cada vez me brilla ya más el coco, creo que ya me está llegando la ansia. Sí. Muchas gracias, ingeniero Filemón. Muchas gracias a todos. Pues, bueno, pues muchas gracias a nuestros expositores, ¿verdad? Realmente un tema muy interesante, muy importante, del cual nosotros debemos estar siempre presentes al inicio de nuestras obras, ¿verdad? Porque sí, en realidad es lo que comenta aquí el ingeniero Armando y el ingeniero Luis Gerardo, ¿verdad? De cómo en muchas ocasiones se hacen fraccionamientos y desde ahí ya van los vicios, desde la manera como rellenan los socavones o los arroyos que hay, que no lo hacen de la manera que debe de ser, y que luego después cuando se inician las obras de construcción, los estudios de laboratorio no se hicieron adecuadamente y luego
tenemos el problema de que se tienen que demoler las construcciones y lo que es peor a veces, que hay personas que llegan e invierten su capital en esas construcciones y de repente quien les vendió eso pues ya se sumó. Entonces qué bueno que se tome conciencia de que debe de hacerse eso, que la autoridad está al pendiente de que se cumpla cabalmente. Agradezco la presencia de nuestros presidentes, el señor Armando Roque, el presidente del Consejo Nacional de Justicia, Víctor Quintana, que lo vi por ahí, al ingeniero Gerardo García, al ingeniero Francisco Díaz de León y a todos ustedes que nos han estado con nosotros. Entonces vamos a entregarles un reconocimiento a nuestros expositores. El primero dice el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes AC otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Gerardo del Muro Caldera, expresidente del tercer Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción AC Analisec, Delegación Aguascalientes, por su valiosa participación en la sesión institucional con la ponencia Problemas Comunes de Geotecnia en Aguascalientes, y lo firma un servidor. Muchas gracias, ingeniero. Le agradezco. De la misma manera, también tenemos el otro reconocimiento, nuestro expositor invitado. Dice: el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes AC otorga el presente reconocimiento al ingeniero Néstor Gerardo Ortiz Villaseñor, presidente de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción AC Analisec, Delegación Aguascalientes, por su valiosa participación en la sesión institucional con la ponencia Problemas Comunes de Geotecnia en Aguascalientes, y también firma un servidor. Ingeniero, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Seguimos cuidándonos al menos este mes en cuanto a nuestros convivios aquí por cuestión de la pandemia. Ahora esperemos que esto vaya retirándose poco a poco. Ya parece que va a bajar y que vayamos volviendo a nuestra normalidad, porque sí realmente nos afecta en todo. Pues que tengan todos ustedes buena noche y gracias. Gracias.